Mira, esto es distendido. Entonces, después hablamos de lo otro. Mira, yo te voy a leer cómo va a empezar esto, ¿verdad? Y lo voy a grabar de una vez. Espérate un segundo. Este, espérate un segundo. Empieza así. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Eres comunicador, periodista o simplemente un emprendedor que quiere construir un medio digital? En la Universidad Posible tenemos las herramientas para que puedas lograrlo. Soy Orlando Bendaño, periodista y coeditor en jefe del medio internacional Pan Am Pulse. Acompáñanos. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Para la izquierda internacional, Colombia fue siempre considerada la joya de la corona. Y es que después de una guerra de más de 6 décadas, no había podido ser la sociedad colombiana doblegada. Entonces se plantearon una nueva estrategia en la que participaron personalidades de izquierda y otros no tan zurdos. Para el escritor Alejandro Peña, el quiebre de la democracia colombiana comenzó el 2 de octubre de 2016, cuando se llevó a cabo un plebiscito para aprobar o rechazar los llamados acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC. Ganó el no, pero se logró maniobrar para que se impusiera el sí. Así nos los narra Peña Esclusa en su libro Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Efectivamente, y a pesar de los resultados del plebiscito, el proceso de paz siguió adelante tras la refrendación de los acuerdos aprobados por el Congreso. Estos acuerdos no han instalado la paz en el país suramericano, pero sí trajeron al menos 3 elementos que jugaron contra la democracia. Uno, la entrega de curules del Senado a exguerrilleros acusados de secuestro, asesinato y tráfico de drogas sin haber obtenido un solo voto. La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, una justicia especial para guerrilleros. Y 3, la conformación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, es decir, un organismo para escribir la nueva narrativa de la FARC. Los acuerdos de paz multiplicaron las posibilidades de Gustavo Petro de convertirse en presidente de Colombia, porque si secuestradores, narcotraficantes y violadores de derechos humanos podían sentarse impunemente en el Senado, ¿por qué un exguerrillero integrante del M-19 no podía aspirar a la primera magistratura? Hace 10 meses que el izquierdismo se instaló en Nariño y todas las semanas hay un escándalo que tapa el anterior. Los más recientes quizás son las declaraciones de la nuera del presidente afirmando que Nicolás, el hijo del mandatario, recibió dineros calientes para la financiación de la campaña del padre. A los pocos días se fue contra el portal La Silla Vacía, el mandatario, por ilustrar un informe con una foto de su hija menor, Antonella, que había sido distribuida oficialmente por la oficina de prensa de la presidencia. Se valió entonces de su minoría de edad para atacar y amedrentar a la prensa. ¿Cómo no recordar el episodio de Francia Márquez, quien aseguró que tenía derecho a que la lleven a su casa de Cali en helicópteros oficiales cuantas veces sea necesario porque ella es la vicepresidenta y punto? Pero vayamos al último, el Petroniñera con chuzadas incluidas y que se ha convertido con el pasar de los días y los audios filtrados de sus más estrechos colaboradores en el llamado nuevo proceso 15.000, emulando al anterior, al llamado proceso 8.000, cuyo protagonista fue entonces Ernesto Samper. Por ello, Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, denunció a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial. Pediré a la Fiscalía, dijo Gutiérrez,
Respaldo institucional para investigar a Benedetti, Saravia y al gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. No solo sería un gobierno ilegítimo, sino además ilegal. Para hablar de este tema, nos conectamos de inmediato con el escritor Alejandro Peña Esclusa para que nos hable sobre el tema, el cual ya había adelantado en su libro Fraudes Electorales del Foro de Sao Paulo. Bienvenido, Alejandro, qué placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Nitu, ¿cómo estás? Un gran placer también estar en No Callaré. Así es, y espero que no te calles nada, porque bueno, escribiste mucho en el libro, aquí lo tengo, y la verdad que no te equivocaste, ¿no? Esto es una cadena de sucesos, uno tras otro, de alguien que ha vivido lo que hemos vivido los venezolanos, que hemos estado durante más de 20 años de escándalo en escándalo, pero siempre el chavismo en el poder. No pasa nada. Hay un escándalo hoy, otro mañana, el de mañana tapa el de ayer, y así vamos sucesivamente. Fíjate que hoy como que también va a haber otro escándalo, con unas compras de unos armamentos de la Fuerza Armada Colombiana. Pareciera que este es un escándalo que pretende tapar el que acabamos de narrar. Quiero que me des tu apreciación. Bueno, yo quisiera decirle a nuestros amigos colombianos que esto ya nosotros los venezolanos lo hemos vivido. Hugo Chávez también tuvo uno escándalo tras otro, pero al final él se quedaba en el poder. Y uno de los errores que se cometieron cuando eso ocurrió fue tratar de luchar contra las ramas del árbol, contra los aspectos puntuales, contra las reformas, contra la destrucción de las Fuerzas Armadas, contra hechos de corrupción, cuando en realidad lo que había que hacer era unificar todos los esfuerzos para destituir a Hugo Chávez. Por cierto, Nitu, no sé si tú recordarás, pero cuando a mí me llevan a la cárcel la primera vez, en el año 2002, fue después de varios meses de estar impulsando la tesis de que Chávez debía irse. Era la consigna Chávez, vete ya. Tú también recordarás que yo organicé las primeras marchas contra Chávez, no contra un problema X de la educación de nuestros hijos o de algún hecho de corrupción o algunas reformas que Chávez quería hacer, sino contra Chávez en sí. Y mi recomendación a los colombianos es que todas las cosas que están pasando en Colombia deben subordinarse a un solo proyecto, una sola meta, una sola prioridad, que es buscar la salida constitucional de Petro del poder antes de que él destruya el país. Fíjate que uno oye las declaraciones y entonces la verdad es que apartando al señor Fico Gutiérrez, leyendo un poco también los Twitter del presidente Pastrana, ellos han ido a lo de la elección, a los topes de la financiación, ha dicho el presidente Pastrana, y Fico Gutiérrez habla de dineros sucios, como los llaman ellos, ¿no? Dineros que podrían provenir del narcotráfico. Pero de resto, entonces uno ve que si no vamos a aprobar las reformas, hasta tanto esto no se investigue, yo creo que no hay que irse por allí, como tú lo estás diciendo, sino quizá judicializar, porque donde la denuncia fue puesta no es precisamente en la fiscalía. Yo no sé si es que es en esa comisión especial del Parlamento donde tiene que ir por ser el presidente de la República. Yo la verdad que lo ignoro, pero yo creo que que hay que judicializar lo más posible el caso, ¿no? Te pregunto. Bueno, hay varios elementos para pensar en la destitución de Petro. Uno de ellos es que él cometió fraude electoral. Él llegó por fraude. En otras palabras, él no ganó las elecciones. Esto está explicado perfectamente en el capítulo 14 del libro que tú mencionaste, los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, que se consiguen en casi todas las librerías, las cadenas grandes de librerías de Colombia, también en Amazon se puede conseguir. Pero lo cierto es que en ese capítulo 14 se muestran 10 irregularidades. Nómbranoslas. Bueno, fíjate. Tenemos chance.
para refrescar la memoria, ¿cuáles son a tu juicio las irregularidades? Te las enumero, fíjate. La elección fue realizada en un marco de presión o de violencia contra los ciudadanos. Porque recuérdate que en el 2001 hubo las protestas vandálicas de la 2001 no, 2021. 2021, sí. Pero creo que ¿Convocada por quién? Ajá. 2021. ¿Convocada por quién? Por uno de los candidatos. ¿Cuál? Gustavo Petro. O sea, él tenía el país bajo amenaza. Si yo no gano las elecciones, voy a incendiar el país. Ese era el mensaje. Bueno, el mensaje en ese momento, perdón, se tenía que aprobar una reforma tributaria, o era lo que había propuesto en ese momento el señor Duque. Y entonces empezaron a movilizar el país porque no querían que se aprobara esa reforma, que por cierto, creo que él propone una infinitamente más alta, ¿no? Pero el tema es que por ahí empezó. Ese era el argumento. Ese era el argumento, claro. Con la excusa. Así como en Chile la excusa era el aumento de unos centavos del pasaje del metro, eran excusas. En realidad, lo que había era que, o lo que querían ellos con la primera línea, aliados de Petro, era aterrorizar el país en un ambiente preelectoral. Y una elección no puede ser libre si la gente está asustada por la violencia, una violencia que amenazaba con extenderse. Fíjate que la reforma tributaria durante el gobierno de Duque, no solamente el ministro encargado renunció, sino que fue retirada la propuesta y aún así las manifestaciones vandálicas continuaron. Okay. Otro aspecto, mira, la actitud del registrador Alexander Vega, que según denuncias dentro de la propia Colombia, adjudicó a dedo el contrato para el software del conteo de votos a la empresa española Indra, y además el sistema de conteo rápido en las elecciones parlamentarias de marzo del 2022 falló gravemente porque terminó después sumándole sospechosamente 1 millón de votos o más al pacto histórico. Él tenía que haber renunciado en ese mismo momento porque él era el responsable, no lo hizo. Entonces era un registrador que no garantizaba la imparcialidad. Esto es importante para una elección libre, transparente, auténtica, etcétera, etcétera. Después las encuestas, mira, había encuestas como la de Jan Haas que le dan a Petro el 10% de ventaja en su momento sobre Fico Gutiérrez, por ejemplo. Eso todo fue mentira. Él ganó por 3 puntos al final y por lo tanto esas encuestas manipulan la opinión pública porque mucha gente vota a ganador pensando que, bueno, como va a ganar, déjame votar por este señor. Eso es una manipulación de la opinión pública. Eso también es fraude moderno, quiero decir. Amenaza a electores, porque en ciertas zonas del país dominadas por la guerrilla, el clan del Golfo, bueno, el que dijera que iba a votar por alguien distinto a Petro estaba amenazado. Hubo zonas donde la gente tenía que votar por Petro sí o sí. Después la parcialización de los jurados, porque en Colombia los jurados pertenecen a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE. FECODE tenía que ser imparcial y dijo abiertamente que ellos estaban a favor de la opción de Petro y de Francia Márquez, fue público. Pero, perdón, además había un número infinitamente mayor de jurados a favor del pacto histórico que de todos los partidos juntos, el resto de los partidos juntos. Eso lo pongo en mi libro, específicamente las cifras son estas: 23.384 jurados para el pacto histórico en las elecciones de marzo, las elecciones parlamentarias, versus 19.128 jurados de todos los demás partidos juntos, es decir, 4.000 jurados más que todos los demás juntos, lo mismo que el financiamiento. Para esa campaña, el financiamiento del pacto histórico fue de 6.123 millones de pesos, lo cual era el doble de todos los demás partidos juntos. Luego, para seguirte enumerando algunas cosas, la guerra sucia que después se supo, después de la elección, en los reportajes que salieron en semana, los llamados Petrovideos. ¿Cuántos votos no le quitaron a Fico Gutiérrez y a otros opositores a Petro esta guerra sucia orquestada por la campaña de Petro en conocimiento de Petro porque él asistió a varias de estas reuniones? Luego dinero del narcotráfico.
Eso elimina cualquier elección. No solo lo que tú mencionaste, que la nuera de Petro lo denunció, que el hijo de Petro había recibido dinero sucio para la campaña, sino lo que acaba de decir Benedetti. Dinero de Maduro, eso es ilegal, y dinero también de no emprendedores. Si no eran emprendedores, ¿qué eran? Bueno, Claro, eso es lo que no sabemos de quién son. Mi libro habla de la violación de los topes de financiación, habla de injerencia internacional en favor de Petro, también es ilegal, también es fraude, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Progresista, y una parte que denunció el propio presidente dueño de Twitter, Elon Musk, que dijo que operadores rusos durante la campaña habían utilizado la red social Twitter para influir, manipular la opinión pública en favor de Petro. Todo eso pasó. Esa elección es fraudulenta y con las declaraciones de Armando Benedetti, con mayor razón, esa es una conclusión a la que hay que llegar. Ahora, fíjate tú, Alejandro, todo lo que nos has narrado, como este libro salió cuando a la luz pública, digamos. Marzo de este año. Marzo de este año. Y ya hemos escuchado la cantidad de escándalos que hay dentro de este gobierno. Fíjate que a mí lo que me preocupa es uno y es otro, pero Petro sigue. Y hay voces que ya han dicho que, porque lo he leído además y lo he escuchado, que bueno, que dentro de que lo que le queda ya a Petro son 3 años. Yo te pregunto, nosotros sabemos que cada día que pasa esta gente se atornilla más. Ya lo hemos visto cómo le habla a la Fuerza Armada, ya hemos visto cómo descabezó generales, hemos visto todo lo que se hizo en nuestro país. Y después que tú manejas la Fuerza Armada, manejas parte del sistema judicial, porque, perdón, la izquierda maneja parte del sistema judicial. Cuando ya lo logres copar todo, porque este fiscal general ahorita muy institucional termina sus funciones creo que en diciembre de este año. Después, ¿quién viene? La pregunta es, esto tendría que hacerse rápidamente, pero también te dicen que esto sería una herida muy grande para la nación, para la institucionalidad. O sea, ¿qué ves tú? Bueno, mi visión es la de un venezolano que está viendo que la revolución chavista llegó a Colombia. No crean los colombianos que este es un proyecto de Gustavo Petro. Esto no es Gustavo Petro, esto es la revolución chavista financiada por Maduro con asesoría cubana y con participación de todos los miembros del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla que se consideran dueños de Colombia. Y si Petro no se le destituye constitucionalmente, él va a ir destruyendo los mecanismos de defensa de la democracia colombiana y va a lograr, mediante reformas del sistema electoral, reformas constitucionales, va a hacer todo lo posible por perpetuarse en el poder o poner a alguien de su escogencia, incluso a través de la utilización del fraude electoral, que es el mecanismo novedoso, el fraude moderno, el fraude del siglo XXI, que utiliza el Foro de Sao Paulo para acceder, llegar al poder y mantenerse en el poder. Entonces, ahora fíjate, tú hablaste entre los 10 puntos del fraude, la designación de Indra, que además no funcionó, pero es que además Benedetti habla de Prisa, que también es un grupo español, ¿no? Y además hemos visto, claro, en Colombia el voto es manual, el voto no es electrónico. El conteo es lo que se utiliza en las máquinas, ¿no? ¿Tú crees que allí también puede haber un factor de fraude, de estafa? Claro, en el sistema de totalización, o sea, la parte electrónica informática, hay 2 etapas en donde se comete fraude. Una es el voto en sí, cuando el voto es electrónico, como en Venezuela. En Perú, por ejemplo, en las elecciones que supuestamente ganó Pedro Castillo en el año 2021, el voto también era manual.
pero la totalización, parte informática, electrónica, ahí se perpetró un fraude. Y lo mismo puede pasar en Colombia, es la totalización. Sin embargo, Nito, además, hay una discusión en el Congreso de Colombia para aprobar el voto electrónico. Evidentemente no se va a usar en las elecciones de octubre regionales que para este año 2023, pero sí puede estar aprobado para las próximas presidenciales. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el Foro de Sao Paulo y sus aliados internacionales van a hacer todo lo posible por mantener el control sobre Colombia y van a modificar, van a usar a Petro como instrumento, porque él no es, él aunque tenga el cargo de presidente de Colombia, él es el instrumento de una estructura internacional para someter a Colombia. Así hay que entenderlo. Y los colombianos tienen, digamos, la providencia les ha dado una gran ventaja, que es que nos tienen a nosotros los venezolanos. Ellos tienen a 2 millones de venezolanos dentro del país. Ellos se han visto reflejados en nuestro espejo. Por favor, no cometan los mismos errores que nosotros. Aprendan de nuestros errores para ustedes salvar a Colombia. Nosotros los venezolanos necesitamos que los colombianos salven a Colombia porque es nuestra esperanza de liberación. Nuestros destinos están unidos. Ahora bien, quizás me extiendo un poco en esto. No, me parece extraordinario. Yo creo como tú. El destino, que nos guste o no nos guste, de nuestros dos países están ligados, íntimamente ligados. Claro, entonces Colombia debe aprender de lo ocurrido en Venezuela para que no terminen como nosotros con 7 millones de venezolanos en el exterior y los que están dentro, si no son enchufados o muriendo de mengua, muchos comiendo de la basura. Pero eso también sucede en Colombia. Se habla de una oposición a veces funcional, como la llaman los nicaragüenses, por ejemplo. Bueno, mira, una de las estrategias del Foro de Sao Paulo para mantenerse en el poder es la cooptación, la manipulación, el control de los opositores. Eso ha sido muy claro en Nicaragua, ha sido muy claro en Venezuela con la falsa oposición y ya está comenzando a suceder en Colombia. ¿Cómo se da esta cooptación? Se da de 3 maneras. La principal es la corrupción, lo que llaman en Colombia la mermelada. La segunda es a través del terror, es decir, el que no se somete o lo meten preso o lo matan o lo exilian. El terror, muchos tienen miedo. Y la tercera forma de cooptación está explicada en mi otro libro, La Guerra Cultural, del Foro de Sao Paulo, a través de la, digamos, de la hegemonía ideológica, porque muchos que se dicen o piensan que son de derecha, porque creen en el capitalismo, en la propiedad privada, ideológicamente son de izquierda porque defienden culturalmente los mismos conceptos de la izquierda, digamos el relativismo, la ideología de género, todo lo que hoy en día la izquierda pregona, el aborto, la eutanasia, el indigenismo, el ecologismo, la teología de la liberación. Ahí la izquierda nos lleva una gran ventaja a los sectores democráticos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? En Colombia hay una oposición funcional por esos 3 mismos motivos. Y lo que han hecho el Partido Conservador, Partido de la U, ¿verdad? Partido Liberal, de convertirse de la noche a la mañana en bancadas de gobierno, eso no tiene nombre. Esa es una gran traición porque están colaborando a que Petro destruya Colombia y después igual Petro los va a traicionar, como pasó en Venezuela, los va a usar y después los va a traicionar. Bueno, lo estamos viendo, además cómo se traicionan. La verdad, Alejandro, yo no sé si tú has oído todos los audios, pero primero, la verdad es que son unos audios de pura amenaza, de pura grosería, de pura vulgaridad y de pura cosa pequeña. El cargo, el puesto, no temas políticos, o sea, ahí no hay temas políticos, ahí no hay temas de si va por buen camino o mal camino el gobierno. No, es una cosa de yo me merezco un puesto, denme un puesto. Una cosa de verdad, si esa es la naturaleza de los políticos colombianos, de verdad,
y miren que lo dice una venezolana que ha vivido esa calaña, la verdad es que no los veo muy bien, a menos que definitivamente se unan para destituir constitucionalmente a este señor. Bueno, aquí yo quisiera hacer dos comentarios, una vez más, de sugerencias para Colombia, basándome en la experiencia venezolana. Yo entiendo que la destitución de Petro, la destitución constitucional no es fácil. No es como en el Perú con Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la figura del referendo para revocar mandato no está en la Constitución colombiana, no está incorporada, no está incluida para la primera magistratura. Para los gobernadores sí, para los alcaldes sí, pero para el presidente no. Habría que hacer una enmienda constitucional para que abarque también al presidente de la República. Y el juicio político también. Ya va, pero por violar topes, por tener dinero del narcotráfico, eso no son causales, motivos suficientes para la destitución de un primer mandatario. Bueno, ese es el segundo aspecto de la Constitución colombiana. Quiero decir que el primero, que es el referéndum revocatorio, no contempla el presidente. Okay. Entonces, una opción, enmienda constitucional y hacer un revocatorio. Y el otro aspecto, que es el juicio político luego de delitos comprobados, es bastante complejo. Se requieren, digamos, mayoría calificada, 2/3 partes, con todo lo que está pasando, con la mayoría que tiene el sector que tiene dentro del Congreso el pacto histórico. Petro, es difícil. Yo no digo que no se puede, es difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? Mira, Nitu, la experiencia nuestra en Venezuela es que la solución es la calle. La única vez que pudimos sacar a Chávez del poder fue cuando más de 1 millón de personas se dirigieron a Miraflores. Chávez se fue, Chávez renunció en el año 2002, él se fue. La calle, la gente, las manifestaciones pacíficas en la calle lo sacaron. Que hubo traición de los políticos y que pidieron su retorno porque no aceptaban el gobierno de Pedro Carmona, porque querían cargos, porque decían que era de derecha, porque no querían la participación de los militares en el gobierno, que por cierto, lo único que hicieron los militares fue desconocer las órdenes de asesinato que estaba dando Chávez. Entonces, la gente en la calle, la sociedad civil, tiene que participar en la solución. Si la solución se le deja a los políticos nada más, no se va a lograr el objetivo de la destitución constitucional. Hace falta un movimiento organizado de la gente que defienda su patria y logre un cambio de gobierno mediante movilizaciones populares, pero no como los de la primera línea, movilizaciones pacíficas, contundentes, con argumentos, y es la forma en cómo funciona en Venezuela. Yo quiero insistir en que en Venezuela funcionó, que después hubo traiciones y se retrocedió, es otra cosa, pero esa es otra gran enseñanza que Venezuela le puede dar a Colombia. El pueblo en la calle para lograr su objetivo, no dejarle las cosas a los políticos. No dejárselas a los políticos nada más. Mira, Alejandro, vamos a volver a hablar de este tema, vamos a retomarlo. Pero en Venezuela se está planteando, vamos a hablar también de nuestro país. En Venezuela acaba de anunciar no sé cómo se llama, Comisión Nacional de Primarias, que va a utilizar la ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral, incluso de las captahuellas. Pero que se va a resguardar la identidad de los votantes. Por supuesto. Ríete. Entonces yo quiero que tú nos hables de este tema, porque a mí me parece insólito que un señor como el doctor Casal todavía sea tan inocente y piense en que una captahuella y unas elecciones que además no tienen nada que ver sino con la oposición sean manejadas por un organismo del régimen que oprime, que encarcela, que amenaza, que tortura y que asesina. Yo quiero tu opinión. Bueno, a ver, voy a ser un poco duro con nuestra falsa oposición. Yo muchas veces trato de no meterme mucho en esa situación fangosa de la oposición venezolana, pero en vista de tu pregunta lo voy a hacer. Mira, aquí lo que está pasando es esto, vamos por partes.
El CNE venezolano, Consejo Nacional Electoral, fue el que inventó el fraude del siglo XXI. Si la gente que nos escucha, nos ve, lee mi libro Los fraudes electorales, va a ver claramente que el diseño del fraude electoral moderno, avanzado, el fraude del siglo XXI, se diseñó en Venezuela, encabezado por Hugo Chávez con asesoría cubana y utilizando a Venezuela como laboratorio durante más de 29 elecciones. Pero la más importante de todas, donde se elaboró el grueso del fraude, fue el revocatorio del año 2004. ¿Quién en su sano juicio, después de que eso lo sabe todo el mundo? El libro es un recuento, un recordatorio, pero todo venezolano, todo político venezolano sabe que eso ocurrió. ¿Quién en su sano juicio dentro de la oposición le va a dar al CNE el control de las primarias opositoras? Eso es para cerrarlo al paso a alguien. Y yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo es que el gobierno, más bien debería ser el régimen de Maduro, y la oposición saben perfectamente que el pueblo en la calle ya escogió su candidata, ya la escogió, es obvio, es un consenso nacional, se llama María Corina Machado. Eso es así. No hay ningún dirigente opositor venezolano que vaya a un pueblo y en este momento suscite la emoción, el respaldo, las masas que están apoyando a María Corina Machado en sus viajes por el Pero país. ellos no ven, pero eso no es lo que ellos quieren. Yo te entiendo porque yo también veo las imágenes y veo las diferencias, por supuesto, ¿no? Además que uno ve que de los otros candidatos se burlan, hasta los golpean, hasta, bueno, hay como una burla, una constante, uno lo ve en las redes sociales, ¿no? Pero eso, fíjate, los que tienen capacidad mediática y los que manejan encuestas y sondeos de opinión, tratan de decir todo lo contrario. Sí. Y además, los que sí te aceptan hoy en día que la señora Machado no tiene el 1%, sino que efectivamente pareciera que avanza y avanza y donde llega, pues de verdad despierta emociones, dicen que se cuente, porque esa es la trampa, que se cuente ¿con qué? Con el Consejo Nacional Electoral. Mira, Anito, las primarias son una conspiración, una operación para cerrarle el paso a María Corina Machado, de unos opositores que no le interesa un cambio de gobierno, le interesa coexistir con el régimen de Maduro, lo han dicho públicamente. Ellos lo que quieren es un pedazo de la torta que Maduro les regale, eso es lo que ellos quieren. Ellos quisieran un cambio de gobierno, ellos reconocerían lo que reconoce cualquiera y no pueden tapar el sol con un dedo, que la candidata por consenso, por aclamación popular es ella. No hace falta ninguna primaria. La primaria es para sabotear la candidatura de ella. Cualquier persona que de verdad quisiera amar a Venezuela diría, bueno, vamos a apoyar a la que tiene más posibilidades. Ya Enrique Capriles lo intentó, falló, ya todos los demás fallaron. Vamos a darle a esta la oportunidad, vamos todos a apoyarla. No, le interesa sabotearla porque trabajan con el régimen de Maduro. Es decir, esa mermelada que se da en el Partido Liberal, el Partido Conservador en Colombia, ya ha corrompido también a la oposición venezolana. Los que no están comprados están secuestrados, están aterrorizados. Entonces, los venezolanos de bien tenemos que entender que nosotros no podemos aceptar esas primarias, mucho menos si las maneja el CNE. Eso es como decir, la primaria es darle a Maduro la batuta para decir, este señor es el candidato de la oposición. Tú le entregas la primaria al CNE y es equivalente a decir que Maduro escoja al candidato de la oposición de su gusto. No se puede participar, no se puede aceptar esas primarias con el CNE y mucho menos las cartahuellas. Las cartahuellas es parecer una nueva lista Tascón y seguir persiguiendo al pueblo venezolano que bastantes persecuciones y sufrimiento ha pasado.
Entonces, esto es una operación, una conspiración contra la verdad. Alejandro, se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Y la verdad que, bueno, creo que estos temas habrá que ahondarlos en profundidad. Ya para concluir, muchos te responden, bueno, pero ¿por qué no quiere usar las captahuellas? ¿Por qué no quiere usar al Consejo Nacional Electoral si en el 24 va a tener que usar el Consejo Nacional Electoral? No sé, porque hay una realidad que es que el régimen jamás va a hacer una elección libre y transparente para entregarle la banda presidencial a un opositor por la buena. Eso no va a pasar. Pero lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de rebelión popular que se está dando a través del apoyo a una candidata que ha dicho que no cree en el sistema y que quiere un cambio de gobierno y que no quiere coexistir. Es una rebelión. Y las rebeliones pueden implosionar el sistema. Entonces, yo no estoy seguro que va a haber una elección con captahuellas y demás. Lo que se está construyendo es una nueva alternativa opositora. Esta medición, esta primaria, que no debe ser con el CNE, repito, es para escoger una nueva alternativa opositora, porque la otra fracasó. La otra, en lugar de destituir a Maduro, destituyó a Guaidó. Sí. Se hundieron. Nadie los quiere. Entonces, bueno, ahora le toca a María Corina Machado y todos deberían apoyarla. Y con ese movimiento en la calle, digo lo mismo que en Colombia. O sea, así como para lograr un cambio en Colombia hace falta el pueblo en la calle, ese pueblo en la calle que está buscando una opción puede lograr la modificación de las condiciones internas del país, siempre y cuando también haya respaldo internacional. Ese dato no es menor. Respaldo internacional. ¿De quién? Porque no será de Biden. No, de Biden no va a ser, y lamentablemente la anterior opción opositora desperdició el apoyo internacional de más de 50 países presionando para un diálogo en México. ¿A quién se le ocurre, Nito? ¿En qué cabeza, vuelvo a decir, cabe todo ese apoyo internacional para decir nosotros queremos dialogar con Maduro? Desperdiciaron la oportunidad. Entonces, mira, ellos tienen que ceder el paso a otros porque no sirvieron, fracasaron. Pero lo que pasa es que hay vasos comunicantes entre el régimen de Maduro y la falsa oposición. Lamentablemente es así. Alejandro, muchísimas gracias de verdad. Bueno, seguiremos conversando porque esto pica y se extiende en ambos países, además. Los procesos complicados en ambos países. Gracias de verdad por habernos dado este tiempito, estos minuticos. Y vamos a recomendarle a la gente tus libros. El foro, el primero es La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo se consigue también, digamos, en Venezuela, como hay una dictadura, pues hay que recurrir a Amazon. En Colombia no. En Colombia todavía hay democracia, se consigue en las principales librerías. Y el segundo libro, Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo, en Amazon para los que viven fuera de Colombia, y los que viven dentro tienen todas las opciones: Librería Central, Librería Nacional, Librería Lerner, Librería de la U, tienen Profitécnica por internet, Profitécnica, tienen Busca Libre por internet. Se puede conseguir, pongan en el buscador de internet Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo y ahí tienen 20 opciones. Ese libro puede ser un aporte para lograr un cambio de gobierno en Colombia. Ojalá lo logren y no les pase a los colombianos lo que nos pasó a nosotros. Amén. Y ojalá que los venezolanos salgamos de este problema, los cubanos, los nicaragüenses. Es que de verdad la región está un poquito complicada. Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.